En alguna ocasión ya me han oído hablar sobre la importancia que revisten los planos de apertura de cualquier película. En cierta manera, esas imágenes que nos dan la bienvenida son como una especie de puerta, de frontispicio, de umbral que atravesamos para empezar a entender cuáles son las normas narratológicas y el tono concreto que tiene una película. Evidentemente, lo que ocurre entre este primer retablo y el momento en el que la película inscribe su nombre, en este caso estamos hablando de unos 12 minutos y medio aproximadamente, es de máximo interés, en tanto en cuanto, en cierto sentido, funciona como una especie de prólogo atípico. Visualmente, por ejemplo, vemos que está compuesto en oposición a casi todo el resto del metraje en tres rasgos principales. En primer lugar, la localización, suelen ser interiores urbanos. En segundo lugar, el hecho de que casi todas son escenas nocturnas. Y en tercer lugar, el hecho de que la fotografía esté principalmente planificada en clave baja. Sin embargo, lo llamativo es lo bien que funcionan dentro de la película, porque de alguna manera, pese a estar escritas al revés, por así decirlo, marcan el tono, la atmósfera visual, sin la que no se entiende todo el devenir de la historia. En términos de guión, estamos en lo que aquí, por ejemplo, llamaba el accidente incitador, ese momento en el cual se abre el primer umbral, entendemos por primera vez cuál va a ser la problemática que va a dominar a la protagonista, ¿no? En el caso concreto de análisis un poco más complejo, si recuerdan el vídeo de Marianne que hicimos la semana pasada, podríamos decir que estos planos son algo así como el agujero, de nuevo, en el que emerge el problema del duelo y el significado que ese duelo va a sufrir o que vamos a tener que transitar de manos de la protagonista, ¿no? Un poco para entender cómo funciona esto, creo que es buena idea empezar, como solemos hacer, con un poquito de análisis estructural. ¿Qué es lo que tenemos? Este prólogo está dividido en 8 grandes secciones. En primer lugar, el tablado, después un bosque nocturno, un bosque junto a un lago, después el pueblo en el que viven los padres de Dani, la protagonista, después un gran bloque central que ocurre dentro de la habitación de Dani y que está marcado por 2 conversaciones telefónicas que, como veremos, están rodadas de manera muy diferente. Luego tenemos ese bar en el que Christian habla con sus amigos, el descubrimiento del suicidio de los padres de Dani y finalmente esa especie de encuentro salvaje entre los 2 novios. Aproximadamente todos los fragmentos suelen tener entre 9 o 10 planos cada uno, hay excepciones. Lo más interesante es que en lo que sería casi la mitad está el gran plano sobre el que vehicula todos los demás. Es el plano más largo de todas estas secuencias, el plano central del bloque. Es un plano que dura 2 minutos y medio y que funciona como una especie de reflexión, ya lo veremos, sobre el rostro de la protagonista. Si trabajamos el punto de vista, veremos que la gestión de la información es absolutamente fundamental, porque podemos ver cómo 4 de ellas están directamente dirigidas sobre el espectador. Vemos cosas en pantalla que no ve ninguno de los personajes, que no sabe ninguno de los personajes, solo nosotros. Luego hay otras 2 que son las de la conversación telefónica, donde estamos al lado de Dani, donde recibimos información directamente desde Dani, y esa especie de secuencia que se nos queda colgando, pero que va a ser muy relevante también, donde vemos a Christian con sus amigos. Lo que me interesa aquí que nos quedemos con un detalle fundamental. Las secuencias donde el punto de vista cae sobre el espectador son aquellas en las que se habla explícitamente del suicidio de los padres de la protagonista. En realidad, cuando estamos del lado de los personajes, ¿qué es lo que vemos? Su mundo afectivo, si se quieren, no se quieren, se dejan, no se dejan, se desean, no se desean. Pero lo que está cerca del espectador, lo que, digamos, toca al espectador, es aquello que solamente se ve para nuestros ojos, aquellas imágenes que Ari Aster nos regala solamente a nosotros. Así que vamos a ir siguiendo esta línea, analizando poco a poco. Comenzamos, por tanto, con este exuberante, fascinante retablo, primer plano de la película, donde, si se fijan, coincide la frontalidad de la imagen con nuestros propios ojos, es decir, el marco de lo que se muestra es el marco mismo de la imagen, coincide con la propia dimensión en plano de la pantalla, los propios márgenes de la pantalla y a su vez con nuestra visión como espectadores. Está claramente dividido, por un lado, en 5 grandes áreas verticales que se van leyendo de izquierda a derecha cronológicamente y, por otro lado, 2 grandes áreas horizontales que, como veremos después, son fundamentales para entender la composición de todo el resto de planos. En realidad, lo que nos interesa de aquí no es tanto que esta imagen sea una imagen paradigmática central, en tanto sea el resumen de toda la película, ¿no? Porque, si se dan cuenta, partimos de esa especie de trauma donde un cuerpo femenino es abandonado por la muerte
muerte por lo que sería en el cuerpo de sus dos padres y su hermana, además marcado por esa noche, por esa oscuridad, y luego concluye en esa especie como de sol brutal, donde vemos ya a Dani coronada, elegida y perfectamente integrada como miembro casi central de esta comunidad. No nos interesa tanto esto, sino más bien lo que la película está diciendo de sí misma a partir de esta compleja imagen. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en los símbolos concretos que se disponen, evidentemente estamos hablando de la creación, estamos hablando de la pintura y de la escritura, estamos hablando de la música, estamos hablando de generar cosas, pero al mismo tiempo estamos hablando de la destrucción, estamos hablando de la pérdida, estamos hablando de la muerte, es decir, estamos haciendo como una especie de dialéctica de materiales significantes que son claves para entender todo lo que funciona después, porque después de todo lo que se pone en marcha en ese pueblo salvaje central son los ritos antropológicos de muerte y destrucción anteriores al dios patriarcal, que hablaremos de esto porque está literalmente escrito en la película, ¿no? Ahora bien, si hablamos de relato, tenemos que saber antes que nada qué tipo de relato concreto es Midsommar. Y para ello, bueno, pues nada mejor que escuchar la música que lo acompaña desde el inicio, aquí, desde el retablo. En efecto, este relato es un cuento de hadas, un cuento que además se abre ante nosotros, ante nuestros ojos, en tanto fuera un libro, en tanto fuera una ventana y en tanto remite de esa especie como de otro tiempo y otro lugar que nosotros tenemos que atravesar. De nuevo, la cuestión del umbral. Y además, si digo que esto es un cuento de hadas, no es de extrañar que lo que haya al otro lado de umbral sea muy precisamente un bosque, y además un bosque nocturno, que es un terreno claramente vinculado con el folclore infantil. Curiosos, intensos estos planos del bosque. Planos que en primera vista o a primera vista parecen mantener esa misma línea horizontal que marcaba el retablo, pero que en ciertos momentos también la desplazan para generar una suerte de tensión. Se trata de un bosque de cuento, un bosque nevado y congelado. Como nevada está también la vida inicial de los habitantes de la obra en oposición a esas praderas de Suecia en las que vive la comunidad. Fíjense además que hay un único plano que tenga un único árbol, es decir, todos los demás planos son planos de conjunto, menos este árbol concreto que será sin duda la excepción, el reverso de este otro árbol, este árbol sagrado, sacrificial, vivo. Claro, en cierto modo podríamos pensar que Aster se va a pasar el resto de la cinta invirtiendo estos planos, y si lo piensan, la verdad es que llevaremos razón, porque eso es precisamente lo que hace la cámara. Se invierte el mundo cuando los protagonistas dejan atrás ese invierno de su vida occidental acomodada para atravesar en busca de otro tipo de respuesta ese suelo sagrado que les recibe. Claro, lo que pasa es que si hablamos de una cierta vida, de una cierta manera de vivir, lo que se invierte aquí, lo que tenemos que ver que está fallando, es esa vida que además en escala de plano funciona exactamente igual que los bosques. Fíjense cómo este es el primer plano en el que vemos el pueblo y cómo rima visualmente con los planos que hemos visto antes. Es una ciudad congelada, ¿no? Que se rueda exactamente igual que el bosque congelado, porque se trata del mismo territorio y de la misma manera de vivir. Hay que descender de ese general a algo concreto, lo que Aster hace bruscamente con 3 golpes de montaje. Un plano, 2 planos, 3 planos, hasta llegar precisamente a este contestador. Claro, en este momento de la cinta es donde escuchamos por primera vez la voz humana, la voz de la protagonista, y justo ese acto es lo que hace que por primera vez se mueva la cámara, en este caso hacia la derecha, atravesando esas fotos familiares y por supuesto también atravesando el espacio de la muerte. Ahora bien, evidentemente la línea de lectura, nuestra línea de recepción de la imagen como espectadores, coincide exactamente con la del retablo. Si en el retablo leíamos el tiempo del futuro de izquierda a derecha, aquí leemos el tiempo del pasado, también de izquierda a derecha, como si en las fotos de estos suicidas pudiera leerse de alguna manera la explicación de su acto definitivo, es decir, las razones que les han llevado a optar por su propia muerte. Razones que, por cierto, como veremos en unos planos posteriormente, tienen que ver directamente con la oscuridad. Y aquí entra el concepto de oscuridad que va a ser fundamental para entender por qué toda la película funciona, por lo menos toda la segunda mitad, funciona precisamente en clave alta y en estos espacios exuberantes. Los que se matan, los que se quedan atrás, son precisamente los que no pueden soportar esa oscuridad. Vamos a entrar ahora sí en la habitación de Dani y vamos a ver cómo se presenta y nos presenta su universo.
Pero para entrar en la habitación de Dani hay que ver de dónde se parte, es decir, concretamente de esa fotografía de una joven Dani colocada en el lugar de la muerte, en el espacio en el que sus padres acaban de quitarse la vida. Aquí hay una interesantísima polisemia entre la fotografía de difuntos, que es lo que apunta a esa especie como de adorno floral que la rodea, que la acompaña, pero también por ese otro código visual que anuncia las fastuosas imágenes de su coronación en el futuro. Y dicho sea de paso, creo también que se experimenta esta muerte, la muerte de los padres, mucho más solitaria e inhumana que en ese otro rito que despedirá a los dos ancianos de la comunidad más adelante. Claro, es que después de todo de eso se está hablando, de saber morir, de saber quitarse la vida. Dani pasa de este rostro que vemos a este rostro que no vemos. Y solamente cuando le veamos nos daremos cuenta de la espeluznante verdad que se despliega, que es su tremendísima soledad. Claro, si analizan el montaje de esta primera escena, lo que van a ver es que Dani no hace sino interactuar con pantallas, no hace sino mirar agendas, redes sociales, nunca la contestan, nunca hay realmente un intercambio sólido, una palabra. Habla a máquinas silenciosas, a contestadores, a perfiles de los que en el fondo no puede esperar nada. En la comunidad, los afectos, los sentimientos son salvajes, grupales, se extienden y se reproducen. En nuestro mundo, por el contrario, lo que ocurre es que la película nos sitúa como elementos asociales, aislados, enclaustrados, ¿no? Por lo menos a esta mujer. De hecho, tengo la impresión de que de eso habla la cinta y en eso nos toca, de que este mundo congelado inicial es nuestro mundo. Habría que ver exactamente qué otro mundo propone Aster como respuesta, porque no deja de ser un mundo de pesadilla, ¿no? Claro, evidentemente, si lo han parado a pensar, hay muchas razones por las cuales el protagonista de la película, el protagonista masculino, el que falla, el que cae, se llama exactamente Christian, es decir, cristiano. Claro, porque en él es donde se encarna esa vieja idea occidental de que nuestros marcos religiosos de sentido pueden de alguna manera trascender y darnos, pues eso, unas herramientas para poder entender el mundo en el que vivimos. Christian, el personaje, podría ayudar, pero no lo hace, y porque cae, porque no lo hace, es literalmente exterminado en el alzamiento de esas religiones naturales prejudías que sitúan a la mujer y a la naturaleza como elementos cohesionadores en torno a la tierra y la comunidad, y que dicho sea de paso, exigen sacrificios. Esto es una idea que encontrarán desarrollada en algunos textos de González Requena y que sin duda se encarnarían muy bien en una parte del metraje de Midsommar, ¿no? Claro, cuando pasamos de este primer segmento en la habitación de Dani en el que nadie contesta a este segundo, lo que vemos es una deformación absoluta, una deformación en este caso visual. Fíjense como aquí hay claramente una herida de forma vertical que además de coincidir con las del retablo está aberrando directamente toda la lógica comunicativa que ella se propone, y cuando vemos algo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que la cámara nos deja en foco? Efectivamente, las pastillas como sinónimo de aquello que puede calmar, que puede de alguna manera disminuir esos brotes de angustia que son propios de nuestra experiencia del mundo moderno, del mundo contemporáneo. Tenemos muchas pantallas, muchas pastillas y muy pocas palabras. Evidentemente, esto también tiene mucho que ver con la primera apertura del espacio, que es este delicioso plano rodado claramente mediante un angular, donde de nuevo vemos esa división, esa especie como de quiebra en el espacio doméstico. Fíjense, por cierto, las condiciones en las que viven los protagonistas de Midsommar al principio de la cinta, en espacios muy pequeños, prácticamente aplastados o muy oscurecidos y muy llenos literalmente de basura y de detritus, en comparación con esas enormes praderas aparentemente acogedoras que van a estar multiplicándose durante la segunda parte de la película. Y esto nos lleva directamente al problema de la construcción grupal, que es lo que se despliega en el penúltimo, o en el antepenúltimo, mejor dicho, bloque significante, que es el que ocurre en este bar. Evidentemente Christian tiene sus amigos, al contrario que ella, ¿no? Se habla de un mundo ultramasculinizado. En este caso a mí me llama mucho la atención la construcción de la mujer como objeto que se sitúa al fondo únicamente marcado por sus atributos sexuales, directamente por una pura sensualidad. Además, si nos fijamos en como si pudiéramos trazar una especie de plano contra plano mediante una línea horizontal, si el grupo de amigos está en el centro, a un lado están esas mujeres del cuadro y al otro
otro lado está esa camarera que mira con deseo a Christian. Es decir, ahí lo único que está en juego es la manera en la que los demás perciben el deseo de las mujeres. A nivel de planificación, además, la película aquí arriesga mucho menos, porque todos los amigos tienen una escala única de plano desde las que están rodados y prácticamente la película pimponea, se vertebra de un lado a otro, ¿no? Va saltando de un plano muy similar a otro muy similar. En realidad son personajes que en cierto sentido parecen casi intercambiables y por eso luego van a morir como van a morir, evidentemente, ¿no? Lo que sí que me interesa un poco más es esta especie como de plano de seguimiento, que es donde realmente nos damos cuenta de que lo que ha ocurrido, de esa llamada desconocida que recibía Dani en su habitación y hacia dónde lo ha dirigido, ¿no? En este momento, cuando de pronto emergen esos gritos desgarradores que además riman con la música, vamos a escuchar cómo arranca esa extraordinaria secuencia. Efectivamente, cuando pasamos ya a lo que sería el núcleo de la pesadilla, ese núcleo denso, esa escena horrorosa en la que descubrimos que los padres y la hermana de Dani se acaban de suicidar, lo primero que vemos es una modificación del uso de la cámara. Es decir, aquí por primera vez, habrá más ocasiones en metraje, pero aquí por primera vez vemos cómo se aberra el punto de vista. Ya no nos desplazamos en horizontal, no nos desplazamos en vertical, sino que directamente hemos modificado la planificación, la manera en la que la cámara se mueve. Fíjense que este es un movimiento absolutamente antinatural, y además hemos modificado el tempo. Es decir, aquí estamos trabajando ya en slow motion, la cámara y el montaje han reducido el tiempo de metraje porque estamos entrando en otro territorio. Y además ese otro territorio va marcado por iluminación. Vamos a ver el contraste constante entre el rojo de los bomberos y el azul oscuro, grisáceo, de esa especie como de mundo invernal, y también por contigüidad entre planos. ¿Esto qué tiene que ver? Fíjense que la manera en la que se va a montar esto principalmente es mediante fundidos. Son fundidos que narrativamente no tienen sentido, es decir, no hay una razón narratológica, no tiene por qué hacer esto el director, pero lo hace para generar esa especie de tempo moroso, esa especie de tempo vaciado de sentido, donde lo único que queda es la muerte, donde parece que estamos literalmente viviendo una pesadilla, ¿no? Además me interesa mucho de las escenas de suicidio la construcción de la profundidad, por lo menos en estos dos planos, que además son planos que funcionan de manera, ya digo, compositivamente muy parecida. Por un lado, esa especie como de interior mayoritariamente azul oscuro, mientras que la profundidad nos está llevando a otros colores, a un rojo violento, salvaje, a un rojo mucho más incómodo, o a esa especie como de naranja, amarillo, algo cálido, que puntúa de manera irónica el cadáver de la hermana, ¿no? Un cadáver que además, cuya mirada es aterradora porque está completamente fuera del relato, está como desencajada, es una maravilla, ¿no? Y me parece muy interesante ver cómo efectivamente ahí se produce una ruptura, tanto en la manera de usar el tiempo como de usar la cámara, y cómo se abisma, ¿no? Cómo llegamos a esa especie de marco de la ventana. Partíamos del marco del retablo, ahora tenemos este primer marco de la ventana, como si hubiera un algo ahí fuera, una búsqueda de algo que hay ahí fuera, y que evidentemente luego vamos a ver que se repite cuando ya en el último fragmento el movimiento central sea este extraordinario plano en profundidad que vuelva de nuevo al exterior, a ese exterior nevado, a la nada, a la oscuridad, a lo que hay fuera, y es frío, ¿no? Y me resulta muy interesante que lo haga y escriba ahí precisamente sus títulos de crédito, en ese espacio donde lo que hay, lo que comparece delante del espectador, es ese terrible vacío significante que acaba de atravesar a la protagonista. En resumen, como hemos podido ver, lo que hace Aster aquí es trazar una serie de líneas básicas para luego invertirlas concretamente durante el rodaje, pero lo maravilloso de su estrategia, lo que realmente funciona, es que mientras transitamos esa angustiosa segunda mitad, mientras vemos hacia dónde conduce ese otro agujero de horror, en este caso celebrativo de la vida, vemos que se trata como una especie de juego de muñecas rusas significantes, es decir, todo lo que en un primer tiempo atraviesa el espejo y se invierte, acaba deviniendo tan horrible como lo que nos encontrábamos al principio. Luego, por exceso o por defecto, por hombre o por mujer, por Dios o por naturaleza, lo que queda es una enorme pregunta a propósito de nuestro lugar en el mundo, completamente imposible de responder.